Seriamente con Ricardo Miranda, también conocido como el pop interactivo. Sí. Y aquí viene... O Poppy en la calle también. Poppy en la calle. Poppy. ¿Por qué Poppy en la calle? No sé, me dicen Poppy. Epa, Poppy. Claro, por el pop interactivo de una vez Poppy. Y tú Poppy. comenzaste en el mundo de los medios en radio. Yo comencé a los 14 años en una radio comunitaria. Porque mi papá me veía como un pollo sin cabeza. Yo le pedí una cámara de video Handicam como a los 11 años, me la compró y yo me la pasaba haciendo series. Yo tenía un VHS conectado en mi casa con un cable larguísimo que le di a mi papá a la casa de la vecina. Entonces yo tenía ahí un canal de televisión que se llamaba Miravisión y lo que hacía era pasar de un VHS a otro películas que tenía de Disney y vainas así que me regalaban cuando niño. Y claro, yo supongo que mi papá vería algo y dijo, bueno, esto lo voy a meter en lo de las radios comunitarias que se inventaron en Venezuela a principios de la era de Chávez. Tiene un amigo que montó una radio en su casa y me dijo, mira, tengo que quiere hacer algo. Chamo, y a los 13 años me pusieron a hablar a mí, haz lo que tú quieras, y ponía música. Y de ahí nació Pop Interactivo. Ese fue mi primer programa de radio, se llamaba así. Pop interactivo. O sea, que fue tu primer programa de radio. Sí, fue y hoy en día es tu cuenta de Instagram, tu negocio. Sí, o sea, ¿qué es el pop interactivo? Lo que pasa es que en esa época de madurez, coño, uno se creaba un correo electrónico, los correos electrónicos estaban nuevos, fue lo primero que yo me creé. Entonces uno ponía el nombre de lo que le daba la gana, no tenías la previsión de que eso te iba a acompañar por mucho tiempo. Entonces empecé a registrar todo con ese nombre y ya después cambiarlo era una pesadilla, porque ya habían mil Ricardo Miranda. Yo dejé dar clases en la universidad y sigo siendo el profesor Briceño. Por ejemplo. Ahora, en ese momento... Y después después empezaste a trabajar en Unión Radio. Sí, a Unión Radio fui porque escuchaba mucho La Mega de chamo. Y coño, tenía que hacer unas pasantías en el bachillerato para graduarme. Yo me gradué de una mención que era algo así como tecnología con contabilidad, no tiene nada que ver. Pero tenía que hacer unas pasantías en una empresa. Entonces, de excusa, dije, coño, voy a ir a Unión Radio porque quiero conocer la radio en Puerto La Cruz. Yo soy de Puerto La Cruz. Y la excusa es que estoy buscando unas pasantías. Y, chamo, lo peor es que me compraron las pasantías. Yo no fui con esa intención. Y desde ahí trabajo en Unión Radio, desde los 15 años. Desde los 15 años. Sí, desde los 15 ¿Y luego años sales de Unión Radio a qué edad? No, yo no he salido de Unión Radio. No has salido, sigues trabajando. No, a distancia siempre. Porque después de grande, después de haber hecho varias cosas en Unión Radio, me empecé a encargar de las preventas. Después me vine a Caracas y en Caracas empecé a hacer las preventas. Entonces, claro, como eso es algo que nadie quiere hacer y a mí me gustaba, y dije, este le gustan las preventas. Entonces, desde entonces colaboro incluso a distancia con las preventas. Las preventas, bueno, ya menos, ya ejecuto menos porque estoy afuera. Para los que no conocen el negocio, la preventa es un evento en el cual van los anunciantes y tú le vendes los paquetes del año y tú le dices, mira la programación que tenemos, mira todo lo que tenemos, vale la pena invertir en nosotros. Y bueno, me quedé en Unión Radio haciendo las preventas prácticamente de por vida. Y de hecho ya estamos pensando en la preventa el año que viene, que va a ser bien cool. Claro, y la preventa o sea, en la preventa uno tiene que vender un concepto comunicacional. Sí. O sea, no es simplemente, mira, tengo estos talentos y tengo estos programas, sino, para anunciar una preventa tú te tienes que adelantar a los gustos de la gente. Y aquí hay un tema donde tú como una persona que ha estado últimamente metida en el asunto de cómo se usan las redes, cómo se usan los canales que hay hoy en día de comunicación, cómo se adelanta uno a las tendencias cuando todo el discurso que nos dan es que hay que estar montado en las tendencias. Y lo resumo en la angustia de una persona que tú y yo conocemos de que las jefaturas de prensa, las jefaturas de redacción, en vez de generar noticia, cuando digo generar noticia es poner la atención sobre esto, mostrarle a la gente que hay un ángulo interesante con respecto a esto y de ahí sale la gente a hablar del asunto, lo que está haciendo es vamos a ver las redes sociales, a ver de qué está hablando la gente. Y en función de eso... Y esa es la noticia, que es un proceso muy distinto al de la persona. O sea, porque ¿quién está teniendo y peligroso. Claro, porque la responsabilidad de seleccionar que dejas a la audiencia es a criterio de lo que a la audiencia le parezca en ese momento importante, que tiene un valor, pero es una audiencia que no tiene criterio periodístico. Claro. Mientras que el que está aquí tiene el criterio de esto es más importante de lo que la gente cree, hay que explicarles por qué lo es. Pero tú sabes que yo descubrí en España, yo trabajé en España en un canal de televisión y descubrí algo que no me he dado cuenta, porque además venía de Venezuela, donde la matriz de opinión se supone que la ponen los medios. Y en España me di cuenta que el gran fantasma detrás del contenido editorial son las agencias de noticias. Sí,
Reuters, F. Es decir, son esas grandes agencias de noticias las que marcan la pauta y te dicen, mira, por aquí van los tiros. Y tiene que ver también con, exceptuando en las grandes infraestructuras, por ejemplo, Televisión Española, que es una corporación enorme que tiene todos los músculos para mandar al periodista que le dé la gana. Exacto, y tiene departamento en Rusia. Claro. Entonces, mira, aquí está saliendo esto. Llamas al departamento de Rusia y dices, no, esa no es la noticia. Acaba de ocurrir algo que va a ser más importante que eso y te permite... Eso no pasa en el resto de los canales. Va a pasearte a P. Okay. Claro, en el resto de los canales tú te metes a ver qué está pasando. Y lo que te venda la agencia de noticias, pues eso es lo más importante, ni más ni menos. Entonces el criterio editorial mayoritariamente cae sobre las agencias de noticias. Y luego, bueno, obviamente tú lo cuentas con una versión u otra y le pones tu enfoque editorial. Pero eso fue para mí un gran descubrimiento, porque claro, yo digo, y además descaradamente, porque tú te metes en Reuters y te venden vainas comerciales, te venden, por ejemplo, o sea, el gran patrocinante de Reuters es Red Bull, porque además hacen una producción bestial. Entonces, claro, es demasiado tentador para un informativo cerrar con la imagen de un tipo que se lanzó desde una hélice de una vaina de generadora eléctrica. Entonces tú ves la imagen y tú dices, ¿cómo no cerrar el noticiero con eso? Pero claro, tiene su gran logo de Red Bull. Entonces, claro, es un patrón que se repite todas las semanas y todas las semanas sorprende. Claro, pero eso no te molesta tanto como el hecho de que de repente, frente a un tipo de noticias, por ejemplo, yo para hacer el podcast de noticias que hago, cuando voy a Latinoamérica, he terminado yendo a Al Jazeera. Digamos, Al Jazeera tiene menos intereses, no estoy diciendo que no los tenga, pero tienen menos intereses afectados con las noticias latinoamericanas que lo que puede tener Associated Press, claro. F, BBC Mundo. Lamentablemente, cuando cubre Latinoamérica, es el decanato de ciencias sociales de cualquier universidad latinoamericana, que es muy de izquierda, y desequilibra cuando observa esto. Entonces tú dices, bueno, mira, si tiene una agenda de que me va a empujar a 2 o 3 clientes, Boeing, que es uno que tú dices, ¿por qué la noticia de que Boeing lanzó este avión es una noticia tan importante? Entiendo que afecta, digamos, Boeing económicamente es un jugador grande que afecta ciertos mercados, pero no es para que tú digas cada 2 semanas una noticia sobre Boeing o Airbus. Dices, bueno, obviamente aquí hay intereses, pero te preocupa más es cuando la lectura de un fenómeno político que afecta a cientos de personas, a miles de personas, está, bueno, tamizada a través de los intereses invertidos que pueda tener o no una jefatura de redacción de Associated Press. Por ejemplo. Entonces, ahí es donde... Porque creer que esta gente se mantiene nada más porque hay un pocotón de emisoras que se van a suscribir cuando ya existe Twitter, cuando ya existe Facebook News, etcétera, Google News es muy ingenuo. Bueno, también cuesta un billete las estructuras de esta gente, sin pagarlos, tenerlos, porque además te lo venden por segmento. Si yo recuerdo que yo en EFEN solo tenía acceso a determinadas categorías, por llamarlo así. No tenía todo el paquete. No, tenía todos los canales. No tenía todos los canales, tenía el DirecTV básico. Entonces, coño, cuando me metía, solo podía, te lo puedes descargar, pero ni por descuido lo pongas al aire, porque es que te llega la factura, porque además lo monitorean todo, están pendientes de que igual que los bancos de imágenes. O sea, se te escapa algo, una imagen, y te llaman y te dicen, mira, usted usó esta imagen, cuesta tanto, tiene que pasar y pagarla. Entonces, claro, lo que no te imaginas es que existe esa capa interna como espectador, y yo como periodista jamás me imaginé y creo que no se dan cuenta, pero claro, ¿cuál es la dinámica del día a día cuando haces un programa de noticias todos los días? Es que tienes que rellenar. ¿Y dónde sacas la noticia? Si lo tienes ahí, pues vas como un pollo sin cabeza. Vas y lo pones y sabes que lo tienes que poner. Y hay un jefe que obviamente tiene el criterio para hilarlo y definir si eso realmente va o no va. Pero bueno, eso me llamó mucho la atención. ¿Y pasas del periodismo al mercadeo? Fíjate, yo siempre estuve asociado al mercadeo, porque cuando yo empecé en la radio, que supongo que te habrá pasado, cuando tenía esos 15 años, que fui por primera vez a la radio, vi al locutor pasar y le escuché la voz y lo reconocí. Chamo, era la época hermosa donde la gente no le ponía cara al locutor, sino la cara que quisiera en su cabeza, porque no habían redes. Esto parece que estuviese hablando hace 80 años, pero bueno, eso pasó en 2005. No habían redes. Claro. No había, entonces, claro, había esa magia de que el locutor, si deseaba, era anónimo. Eso ya creo que es imposible. Pero las locutoras podían ser gordas. O podían ser gordas. Recuerdo que locutora echaba... Que no pasa nada. Porque no, pero lo digo porque yo conozco una locutora que hacía una rutina de comedia en el 2010, 2012, sobre me rebotaron de una radio por gorda. Porque todavía estábamos terminando de pasar a este tema de las redes.
Pero ella fue como quien dice la primera víctima de un nuevo enfoque, ¿no? Aunque estoy haciendo radio, esta pana va a salir en fotos, va a ser una cara, y bueno, luego vino el live streaming, y para ella era, y para el público también era cómico, o sea, para el público todavía era Claro. ilógico. Hoy en día haces ese chiste y el público va a decir, mamita, tienes que Ujú. hacer un live, tienes que hacer un stories. Ojo, quiero decir, no era un factor que tú No era tenías un que ser, factor. o sea, tú no Pero estabas era, yendo, pero tú era no querías hacer fascinante, televisión, chamo. tú querías hacer radio. Era fascinante porque la radio, por supuesto, que estimula la imaginación, pero que además tuvieses que estimular la imaginación con lo que estabas oyendo en contenido. Después ponerle cara a esa voz en tu cabeza de manera automática, pues se te configura un rostro que no tiene nada que ver con lo que es en la vida real. Entonces, claro, nacen las redes sociales en paralelo a que yo entro en el medio. Empieza Twitter, después sale Facebook, entonces empiezan a salir las redes sociales y bueno, era chamo y nativo digital y obviamente estaba asociado a eso y a partir de ahí le empecé a agarrar gusto al tema de las redes sociales y en la radio empezamos a incorporar esos contenidos como todas las radios, ¿sabes? Dentro de ese mundo, incluso en redes que no existen, MySpace, por ejemplo, que era lo que mandaba en ese momento. Entonces, en Caracas, entré al departamento de mercadeo cuando me vine en 2010 a Caracas y desde allí trabajo en mercadeo y en los medios. Es que yo creo que eso está demasiado. En general, creo que el marketing lo permea todo. Es Claro, decir, porque la gente no sabe que en s- radio uno tiene, entre otras cosas, como locutor, sí, el cupo de cliente. Entonces ya inclusive uno tiene que pensar cómo voy a vender este cupo claro. bueno, cuáles son los valores agregados. Pero yo soy, y por eso es que me parece interesante hacer esta entrevista contigo, porque yo, a pesar de que estoy trabajando contigo y nos estás apoyando enormemente en la proyección del canal de YouTube, yo soy una persona que tengo un conflicto constante con el mercadeo. Yo recuerdo haber estado en una reunión, a uno el locutor se lo llevan, mira, van a tener tal cliente, ellos quieren hablar con ustedes. Entonces, bueno, te llevan a una reunión en la que te hablan, voy a hablar de un producto para que nadie se imagine que estoy hablando de su momento, tazas. Ujú. Y la persona empieza a hablar de la nueva línea de tazas que tienen. Estas tazas están pensadas para el verano, son unas tazas juveniles, son unas tazas dinámicas, tienen además este magneto, pero se emocionaba tanto que yo tenía que hacer constantemente el esfuerzo mental de recordar, esta persona tiene 3 meses trabajando en esta campaña, claro que está emocionada, pero todo lo que yo quería decir es, estamos hablando de Epa. tazas, ¿no? O sea, son tazas. Sí. Y yo entiendo que yo le tengo que meter ánimo. O sea, todo lo que tenías que decirme era Ah, dinámico, activo, joven, moderno. Entonces yo, ok, ya a yo estas partir de ahí tazas lo pilla. voy a pensar en chistes para jóvenes, imágenes para jóvenes, cuando te vas para la playa, la taza. Y luego pasamos a esta etapa reciente donde, la- ojo, yo no sé si el algoritmo es por quien yo soy, pero constantemente las redes te están diciendo cómo dispararte en las redes. Así no seas ni siquiera un influencer. Y entonces empiezan a salir todos estos consejos de mercadeo y esta idea de tú te tienes que tratar a ti mismo como una marca. Entonces, marca personal. O sea, no hay eso es como decía Groucho Marx, música militar. ¿Ok? Es una cosa que tú dices, ya hay algo aquí que no me suena, Es porque disonante completamente. hay un momento en la película, tienes un correo, Ok. en que qué curioso que la película versa sobre un nuevo medio de comunicación en aquel momento que era el correo electrónico, en que Melanie Griffith, creo que es, y Tom Hanks, que hicieron como 3 películas juntos, él es dueño de una supercadena de libros. Y van a comprar su librería pequeña, pero ella no sabe que él es el dueño de la cadena y se enamora. Y entonces ahí, bueno, ahí está la comedia. Pero hay un momento en que él le dice, mira, no es nada personal, es simplemente negocio. Nos estamos expandiendo, estamos construyendo una super librería aquí al lado, entonces vamos a comprar la tuya. Y ella le dice, será estúpido, todo es personal. Y a mí se me quedó grabada Claro. esa escena, porque es cierto, cuando te dicen marca personal, dice, te tienes que ver a ti mismo como una marca. Y digo, bueno, yo puedo entender el hecho de que yo tengo que escoger cuáles son las virtudes mías que voy a vender, porque vender una persona completa es algo que Pirandello ya lo decía, es imposible. La Claro. gente necesita el personaje es más simple, siempre se comporta igual, sabemos qué esperar de él, tiene un aura de misterio, pero nunca es tan complejo como la persona. Sí, como la vida real. La vida real. Y por eso 6 personajes en busca del autor es una obra interesante porque lo que está demostrando es esa teoría. Mira, usted no puede ver, Hamlet es el límite hasta donde puede llegar un personaje de ser complejo y que el público no diga, ya, este carajo está loco a bola. Entonces Sí. te lo dividen en dos cosas, o está simulando o está efectivamente alterado por la muerte del padre. Pero
no puede ser una persona. Una persona, tú para entender una persona te casas y te pasas la vida Claro. con esa persona para Y entenderla. además la persona cambia. Entonces yo entiendo la marca personal, yo entiendo, mira, tienes que escoger qué es lo que el Sí, público va a ver de ti y de repente si te quieres abrir otras cosas porque la gente cambia, igual que hasta las marcas cambian, o sea, hay gente que está teniendo problemas cardíacos por la nueva imagen de Mavesa. Y digo, ya, pero ¿cómo te puede afectar que cambiaron el color de un pote? De algo que vas a ver igual. No, porque es que no es. O sea, bueno, está bien, yo entiendo, se vuelve sí, parte de tu vida. Es decir, si tú escuchaste toda la vida a David Letterman haciendo chistes, bueno, cuando sale y quiere hablar una hora con una persona y no hace ningún chiste, claro. bueno, está bien, Sí, hay una decisión que tomó la marca, pues ahora Mavesa no tiene sal, o ahora Mavesa tiene pimienta, pero el empaque es el mismo. claro. Perdón, la sustancia es la La misma. sustancia es la Y sin misma. embargo, el empaque los vuelve locos. Entonces, yo entiendo que hay conceptos de mercadeo que se pueden aplicar a una Entonces persona, tú dices pero en que ese salió. proceso hemos homogenizado lo que es la persona de medios. Claro, y además se venden lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, que en la que en ese afán de la marca personal buscan pues venderte como una unidad de identidad fija que no cambia, que solo tiene una opinión. Entonces, al final no somos eso, chamo, lo que hablábamos hace rato. Es decir, tú eres en tu casa una persona con además unos rasgos, una personalidad bastante definida en tu casa, en una fiesta eres otra, en el trabajo te comportas de otra manera, es decir, somos complejos. Claro, yo no me imagino el estrés, por ejemplo, de ser Sasha Fitness. O Claro, sea, el estrés que debe sentir Sasha. Sasha ha construido toda una imagen que hay gente que ni siquiera le interesa adelgazar, le encanta porque es la imagen de se puede lograr. se O puede sea, lograr. eso yo lo Bueno, pero lo logró, ¿eh? claro, Lo super lo logró, de super hecho. logró. Y lo super logró vendiendo además la imagen de se puede lograr, que es una gran ironía. Pero Sasha no se puede dar el lujo de que se le salga un peo en un live. Ni se le puede dar el lujo de que se le salga una grosería porque la niña viene y le tumba el trípode y ese día estaba mal. Claro, Porque tu marca personal es de éxito, armonía, claro. equilibrio. Sí, hay ingenuidad, hay Sí, candidez, pero no hay violencia, por ejemplo. Y claro. todo el mundo tiene un grado de violencia. Entonces ocurre como la trampa de Ellen DeGeneres, ¿no? Ellen DeGeneres lleva un programa en vivo. ¿Por qué la gente se asombró que hubiera quejas de que Ellen le hablaba duro al equipo? Pues de bolas que le habla duro al equipo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ella, puertas atrás, va a ser la misma persona que está en el Claro. escenario? Que a Larry David le preguntaron, ¿usted es así? Y el tipo dice, ¿usted cree que un tipo como el personaje que yo hago puede producir un programa de televisión? Es decir, puede sentarse en una mesa todos los días con guionistas, director de arte, tal, y Claro. luego sentarse con camarógrafos y director y decirle, ajá, ¿cómo ves tú esta escena? Y ponerme que, what? No, I don't think so. Fuck you. Dice, Sí, claro que no, no. sí soy yo, pero hay otras cosas que la gente puede ver. Entonces, hemos renunciado a la persona por ese embudo a través del cual lo queremos pasar, que es la marca personal. La marca personal. Bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? Que es precisamente de lo que trato de llevar en las cosas que hago. Porque además ocurre un fenómeno en las redes, no sé si te has dado cuenta, que es que se ha popularizado la palabra gurú, el experto, cuando realmente esto es una carrera que no tiene fin. O sea, ¿quién puede ser experto ahora mismo en Threads? En O un Threads, gurú. nadie. Nadie. No existe. Es que no existe. Inclusive, cuando hacemos asesorías contigo, lo primero que a veces nos dice, y se tienen que esperar porque esto lo estábamos haciendo así, pero ahora Es resulta que que... cambia. Y bueno, ahí hay otro comentario que hacer sobre maldito Zuckerberg, maldito, o sea, porque yo entiendo cuál es la dinámica. De la misma manera que tienen a todo el mundo persiguiendo unos ideales que constantemente están elevándose, cambiando. O Mm. sea, primero tienes que ser una Kardashian, ahora no, ahora tienes que ser una Taylor Swift, no, ahora tienes que ser al influencer. Al que produce contenido también le están diciendo, mira, quiero Reels, pero ahora quiero que me Sí. metas el Reel en la Story. Ahora quiero Stories, pero con música. Ahora quiero una imagen, pero que dure pero métemela como un MP4. Que coño, anda a lavarte ese culo. No, y aparte se olvidan de una cosa, ¿no? Hay un filósofo surcoreano, no sé si lo conoces, Byung-Chul Han, que escribió No Cosas. Entonces, él dice bueno, el peligro que entrañan precisamente estas redes es que nos convertamos en seres maquinales, y no lo somos. Es decir, para poder construir un contenido como el que tú quieres construir, no lo puedes construir todos los días. Es decir, ¿quién se lee un libro diario? Es decir, no existe. Entonces, claro, la lentitud se convierte hoy en día, se configura básicamente en un talento que casualmente talento tiene ahí su juego de palabras Sí, también, internos. también hay un juego con esa palabra bien Entonces, peligroso. claro, entonces, pero que ojo, que ser lento no significa que no seas ágil.
pero hay cosas que se cocinan al fuego que se tienen que cocinar. Entonces, claro, cuando caemos en esa trampa, nos autoexigimos algo que realmente yo no sé si lo está exigiendo la red social porque en ningún lado te dice, mira, tienes que crear contenido todos los No, días, porque además pero esa es lo parte de su asumes. fortaleza. Yo estoy seguro que ellos filtran esos primeros influencers que todo el mundo tiene que ir a ver porque son los que saben que ahora, Sí. mira, pongan esta música que está a tendencia. Esta vaina. Yo estoy seguro que lo filtran. O sea, yo creo que hay un departamento de... hay un libro que se llama Técnicas Gerenciales de Attila el Uno. Pero tú crees que sea gente, ¿no crees que es la misma máquina que han inventado? Porque, coño, Bueno, son sea la misma demasiados dinámica o no, usuarios. sí, pero ojo, desde la misma, o sea, desde el mismo, ya sabemos que le pueden, gracias a Cambridge Analytica, sabemos que ellos pueden hacer twitching del algoritmo. O Sí. sea, que hay controles donde puedes decir, vamos a empezar a filtrar esto, vamos a darle menos visibilidad a esto. O sea, sería absurdo no tenerlo porque además es económicamente provechoso. Y es caprichoso, Briseño. Yo tenía hasta hace 3 meses 30.000 seguidores, que no sabes lo que me sudé para tener 30.000 seguidores. La gente que hace contenido para Instagram sabe lo que cuesta Es sudarse una eso. locura. Pero caprichosamente, porque no tengo explicación, se viralizó un contenido y crecía 150.000. ¿Cómo yo explico eso? ¿Cómo yo le puedo enseñar a mis alumnos? No, bueno, el secreto es hacer este contenido. Mentira. Lo he seguido replicando, tiene buenas visualizaciones, pero jamás el mismo efecto. No repite. Entonces, yo Y creo que además tú hay dices, un por patrón aquí va la algorítmico cosa. que No, dice, ¿sabes qué? A esta gente la puedes poner como influencer y a esta no. Es que no te queda otra no, interpretación. creo que hay algo aleatorio de, hoy le dimos a esta perilla y no había nadie que supiera que podíamos, porque además, para ellos es provechoso O hay que un no sea criterio, predecible. claro, hay un criterio, ¿cómo se llama? Aleatorio, como dices tú, un criterio de, mira, esto, puff, y aleatoriamente haz crecer esta cuenta, si tiene estas características, haz algo. Caíste ese día donde había que caer. Bueno, por supuesto uno le genera una felicidad estúpida, pero después te hace reflexionar. Tú dices, coño, vamos a ser autocríticos. ¿Por qué a mí me das la oportunidad de crecer cuando yo sigo gente que hace un contenido arrechísimo, que ¿cómo se llama? Se lo trabaja, se lo curra, como dicen en España, coño, y no crecen. Tú dices, es injusto porque se frustran. Entonces se genera lo que en la psicología es la indefensión aprendida, porque es como un te premio, te castigo, te castigo, te premio, te premio, te premio. Entonces, claro, es como la mujer que la Claro, golpean, que llega un punto donde me golpeas y no me importa. pero recuerda que cuál fue la clave de TikTok. La clave de TikTok fue jugar primero, Claro. no con los usuarios, que además ya tenían un algoritmo genial, porque era un algoritmo en función de gustos absolutamente y no de tendencias, sino gustos. O sea, olvídate de la gente que sigues, no me interesa ni siquiera quién sigues. A ti lo que te gustó fue esto porque te vi. Te vi 16 segundos aquí y 2, 2, 2, 2 aquí, 16. Ok, me voy con esto. Sí, pero eso lo vi nada más porque me llamó la atención. Te llama más la atención de lo que tú crees. Y cuando vienes a ver, estás viendo vainas que ni te interesan, pero que No, hay una parte. y descubres tus morbos. Claro, y descubres. Escarbas en los yo digo, morbos más profundos. TikTok porque te esos conoce chinos mejor que entran, tú mismo. como dice nuestra amiga Monona, eso entra a la pupila de tu ojo y dice, epa, a ti te gustan las espinillas Pero- estripadas, te voy a enseñar Pero jugaron toda con esa los porquería. influencers, viejo, jugaron con los influencers, Sí, creándoles usuarios imaginarios. Y dice, marico, crecí tanto. Y muchos de esos usuarios, o sea, ellos mismos vieron la clave del bot de te hago crecer. Al principio, porque el algoritmo cambió este año, pero al principio tú podías tener un crecimiento desmedido. desmedido sí. exponencial. Entonces, o veías a alguien y te ponían mucho video de yo crecí con esta, yo hice estas 3 cosas y crecí 2 millones de usuarios. Y uno, mierda, 2 millones de usuarios, 2 millones de likes. Déjame ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, el mismo morbo que le producían al usuario de también se lo produjeron al creador. Que creo esto, hago lo otro. Tienes un video que generó, yo tengo uno, por ejemplo, de 600.000. Y hay una parte de mí que le tengo que decir, cállate, que está constantemente, ¿cuándo hacemos el próximo de 600.000? Claro. Métete y vuélvete loco en qué fue lo que hiciste ese día. Ya yo he renunciado a todo eso. Creo que es... Pero eso igual se queda ahí. Quiero Sí. decir, está la tentación de, coño, ¿por qué no haces Claro, algo como yo esto? no voy a renunciar, por ejemplo, cuando tú me dices, mira, tienes que tirar 2 reels diarios. Claro. Ok, bueno, mira, si hay que tirar 2 Se reels hace. diarios, hay que tirar 2 reels Se diarios. Pero si me dicen, no, mira, hay que hablar de sexo. Mira, yo pasé por eso. Ya. O sea, hay momentos en que hay que hablar. Hay gente que va a llegar a ti y se va a quedar contigo, más allá de lo que se va a quedar con cualquier fiebre, porque tienes algo que sea verdaderamente tuyo. Y que, bueno, o sea, ¿qué tiene uno para ofrecer? Lo que es uno. Claro. Y cada vez más tu historia personal, porque gente que sabe de Windows, hay 60 influencers que te pueden decir todos los trucos de Windows. Sí. Gente que sabe de ChatGPT ahora. de ChatGPT. Entonces, estábamos hablando de la que también empezaron a jugar con el mismo creador, porque saben que el creador es su alimento. O sea, tener creadores ansiosos
Es tan importante, y yo creo que es uno de los descubrimientos de TikTok, y que luego, por supuesto, como todo lo ha copiado Instagram, tan importante como tener usuarios ansiosos. Usuarios que vean que jode, sí, pero necesito mucho más contenido. Claro. Entonces necesito poner ansiosos también a A los los creadores. creadores. Entonces yo digo, bueno, mira, sí, tengo que poner algo en TikTok todos los días. Perfecto. Surgen además otras oportunidades, porque tengo en este momento, además de Estefano, que es editor aquí del programa, tengo un muchacho que se llama Jam, que me dice, mira, yo te quiero editar. Inclusive edité este video con lo que tú hiciste. Y yo, me encanta. Y él, creo que a varias personas le habrán dicho, mira, no estés usando mis videos. Y yo, no tengo ningún problema que lo coloques en tu feed, pero edítamelo. Yo lo coloco y tú lo puedes poner una semana después. Eso me lo propuso él. Entonces ahora empieza a surgir este otro nivel, que es gente que trabaja con contenidos de otros, te hace el trabajo a ti, Yo quiero esa gente. pero también me está haciendo el Porque yo contenido. tengo gente que me plagia el contenido y hace plata en TikTok, que se puede hacer más plata con usuarios y tienen más visualizaciones que yo y hacen dinero. Y TikTok, que es astuto, no es como Instagram que le das ahí a reportar y ya. No, en TikTok tienes que llenar una planilla. O sea, es burocrático. ¿Y quién coño se va a poner a rellenar una Papá, planilla hoy? TikTok, por ejemplo, hay una cosa que se llama mendigos digitales. Ajá. Son tiktokeros en Siria, refugiados, que piden a través de TikTok. Y salen, este es mi niño, este es mi tal, nos estamos muriendo de hambre, y la gente dona. BBC abrió una cuenta para ver cuánto le quedaba a esa gente. Mendigos digitales, qué fuerte, eso no lo había visto. Pues está durísimo ese fenómeno. Y en Siria con los refugiados está durísimo. Entonces TikTok tiene inclusive gente en Siria que te ayuda a abrir tu cuenta. Hay unos tipos que son los que tienen los celulares y tienen el claro y te lo alquilan. Y los otros que reciben el dinero por ti. Cuando vienes a ver inclusive lo que te manda TikTok, no es ni el 14% de lo que te han donado en todos los procedimientos. Entonces TikTok está haciendo un billete con gente que Con está eso. mendigando, y además la gente, en vez de colaborar con causas, aquí viene lo que aprendió UNICEF hace muchos años, ¿sabes? Que si colocas una persona con un nombre, la gente va a donar mucho más. Si le dices, hay 200.000 niños en Sudán que necesitan tu ayuda, la gente no dona porque no va. O sea, Claro. descubrieron que hay todo un universo que si aparecen, les van a donar y les van a dar muchísimo más que a UNICEF, a World Wildlife Fund, a lo que sea. Sales con unas tortuguitas llenas de petróleo, y este hackeo de nuestra atención ya es un nivel para el cual no tenemos defensa. Es la razón por la cual no veo TikTok. Es decir, porque sé que ya esta gente me domina. O sea, estoy abriéndole mi columna vertebral a un tipo para que se enchufe. Mira, qué bola es escuchar eso de ti. O sea, que reconozcas además eso. Yo estoy absolutamente claro.